Pues buenas tardes. Antes de empezar, más que una pregunta, igual es una noticia. No sé si lo sabíais, pero estamos en un mundo caído y somos seres caídos. ¿Por qué digo eso? Porque me parece que a veces no siempre lo tenemos presente en nuestra mente. En ocasiones me da la sensación que esperamos de los demás quizás esa perfección que nosotros no la tenemos. Por eso el Señor dice: ¿por qué tratas de quitar la mota del ojo ajeno y tú tienes una viga? Porque nosotros tenemos una visión clara de lo que es la perfección y a veces nos podemos aún... Muchas gracias. A veces nos podemos aún sorprender o indignar de encontrarnos con un mundo caído o con otros seres caídos. Por supuesto, no estoy hablando de pecado consentido, no estoy hablando de que tengamos que consentir o que tolerar simplemente cuando hay una ofensa. Creo que Mateo 18 lo pone bastante claro. Si tu hermano pecare, y algunos manuscritos incluyen o no incluyen eso de contra ti, aunque el contexto es así, ¿no? Pero si un hermano peca contra ti, ve y habla con él, a solas, ¿no? Entonces, por otra parte, pienso que a veces como seres humanos que vivimos en este mundo y más en esta época de los medios audiovisuales, a veces viendo la televisión, trabajando, viviendo en este primer mundo occidental, me pregunto si, aunque nosotros como creyentes no lo digamos abiertamente, pero si tenemos una idea de que nuestro bienestar es tener un trabajo estable, tener un sueldo que se acerque a los 2.000 euros, ¿no? Tener una familia bien avenida, irnos de vacaciones cuando llega el verano. Y si no tenemos esas cosas, ¡ay!, mi fe se conmueve. Y si, por ejemplo, nos topamos de narices con una enfermedad grave, nos encontramos con ese mundo caído en el que vivimos, decimos: ¡ay, Señor! ¿Qué me pasa? ¿Por qué a mí? Pero la realidad es que vivimos en un mundo caído. He querido introducir este estudio con esta consideración porque Isaías capítulo 9 es un poema, aunque no lo parezca, es un poema en hebreo con 2 estrofas donde nos expresa cuál es, si me permitís decirlo, el cielo que podemos esperar en la tierra. ¿Cuál es la esperanza, la gran y gloriosa esperanza de restauración que Dios tiene para su pueblo? Vamos a leerlo. Isaías capítulo 9. Aunque no será esta oscuridad tal cual fue en su angustia, cuando al principio Él, el Señor, levemente afligió la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, y después más gravemente los afligió por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aumentando la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque toda la batalla de quien pelea es como estruendo y toda vestidura revolcada en sangre, pero esto será para quema y combustible para el fuego. Madre mía, estoy leyendo una versión
supuestamente Reina Valera, pero es adaptada y no es la que estoy acostumbrado a leer. Supongo que lo habréis notado vosotros también. A ver. Gracias. Estas traducciones nuevas prueban nuevas cosas, pero vaya, no hubiera sido problema porque el sentido normalmente es el mismo. Versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Este pasaje nos presenta, después de haber tratado el juicio que Dios va a traer, nos presenta la esperanza para el pueblo de Dios. Como he dicho, nos lo presenta en un poema. Los poemas en hebreo no son como los nuestros, que tienen una métrica y tienen una rima al final de cada verso. La poesía hebrea tiene que ver con pensamientos paralelos, palabras que se repiten, sinónimos que se utilizan para ampliar o para dar color a una enseñanza de la Escritura. Aquí, en primer lugar, desde el versículo 1 al 3, vemos cómo Isaías describe la esperanza del pueblo. Primero encontramos lo que Dios hace, versículo 1, cuando dice lo que Dios hace. Una pequeña nota. Fijaos que el profeta habla de tal manera de las promesas de Dios que habla en tiempo pasado, como que ya se hubiesen cumplido. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y eso, Mateo capítulo 4, versículos 13 al 16, se cumple en la vida del Señor Jesús. Pero aquí lo expresa en pasado con esa certeza de que Dios cumple su palabra. Lo que Dios hace, no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez a la tierra de Zabulón y de Neftalí, al fin llenará de gloria el camino del mar, aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Segundo, lo que el pueblo disfruta. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En tercer lugar, una consecuencia o una mayor explicación. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Versículo 4 vuelve a tratar lo que Dios hace. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Versículo 5. Lo que disfruta su pueblo, reciben el fruto de la victoria. Dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. O sea, habrá una victoria sobre la guerra de tal manera que quemarán, como dice aquí, todo calzado, todo manto revolcado en sangre, como que no habrá más memoria de guerra. Y versículo 6, la consecuencia y el clímax de esta profecía, donde está el meollo
de la restauración que podemos disfrutar con el Señor. No en ovejas, no en sembrados, sino en la persona del Señor Jesucristo. Conocer a Cristo es vivir el cielo en la tierra. No lo digo yo, lo dice el Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fijaos de qué manera describe al Mesías que nosotros entendemos que ya ha venido. Esto se ha cumplido y podemos disfrutarlo. La cosa es si nosotros le conocemos en estas facetas. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿No dijo el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy? No como el mundo la da, yo os la doy. Una paz que no tiene límite. Hermanos, podemos vivir la vida eterna desde ahora, aunque somos seres caídos. Si el Señor permite un problema laboral, si permite aún una enfermedad, si nos vamos con el Señor, ¿no somos nosotros los que dicen porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia? ¿O eso es solo un versículo que recitamos en la escuela dominical? No, estamos viviendo la vida eterna desde ahora, que poco a poco vamos gustando, que como dice Proverbios, el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que es perfecto. Pues igual, lo dilatado de su imperio, su paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Como dice Pablo en la epístola a Timoteo, acerca del misterio de la piedad: Dios fue encarnado, justificado por los ángeles y luego recibido en gloria. ¿Qué es esa preciosa declaración de fe del apóstol Pablo? Pues que el Señor lo ha establecido, confirmándolo en juicio y en justicia. Romanos capítulo 3. Dios establece la justicia no por guardar la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Menuda firma. O sea, la certeza, la esperanza del creyente. Dejadme que vuelva otra vez a ese poema. Aquí lo he puesto en un gráfico: la esperanza descrita y la esperanza explicada. En primer lugar, expresa a través de elementos de ese momento, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, probablemente hablando de la conquista de Tiglath-Pileser, rey asirio que viene y cautiva las tribus del norte. Zabulón y Neftalí son tribus del norte, tribus prácticamente costeras con el mar de Galilea, tribus que fueron atribuladas. Pero dice el Señor: pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Entonces, como digo, en primer lugar, describe la esperanza del Señor aún en su propio entorno, pero luego profundiza en esa restauración y pone nuestros ojos en el Mesías. Dejadme dar algunas pinceladas sobre esa liberación, esa esperanza que es nuestra como creyentes. Era del pueblo de Dios en aquel tiempo, aunque ellos a veces dudamos hasta qué punto pudieron ver, entender o anticipar lo que Dios tenía para ellos. Pero hermanos, nosotros lo sabemos, porque estamos a este lado de la historia. Estamos ya prácticamente 2500 o 2700 años después. En primer lugar, dice: no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Una oscuridad
que es una imagen de la aflicción, una referencia al capítulo 8, versículo 21, por ejemplo, cuando dice: pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que a causa del hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro con altivez. Versículo 22 del capítulo 8: mirarán a la tierra y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y quedarán sumidos en las tinieblas. Este es el juicio de Dios que Dios envía por la infidelidad del pueblo. Y es el castigo que recibe la persona que conoce la voluntad de Dios y se rebela. El mundo, según la epístola a los Romanos capítulo 1, el mundo, dice la Escritura, lo que Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Y porque no quisieron reconocer a Dios y darle gracias, se envanecieron en sus propios razonamientos y reciben en sí mismo el pago de su extravío. O sea, la gente, por rechazar lo que se puede conocer de Dios, va caminando en esa degradación, cada uno según su camino. Aquí lo que encontramos es que Israel sí sufrió por el castigo que merecían, igual que nosotros también deberíamos haber sufrido por el castigo de nuestros pecados. Habla también, dice, versículo 1, los que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón, de Neftalí, al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Esta es la promesa que se cita en Mateo capítulo 4, versículo 13 al 16, refiriéndose a cuando el Señor Jesús fue a Nazaret, a tierra de Zabulón y de Neftalí. Y dice Mateo, que se cumple lo que está escrito del Señor en Isaías cuando dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, al otro lado del mar, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El Señor envía una preciosa luz con la misma vida del Mesías. Su oscuridad, su angustia se cambia en gloria. ¿Por qué? Eventualmente por la presencia de Cristo, por el mensaje de Cristo, por el privilegio de ver el mensaje y la obra del Mesías. ¿Qué dijo el Señor? ¡Ay de ti, Corazín! Una ciudad al norte del mar de Galilea, tierra de Neftalí. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Saco y en Cilicio. O sea que ellos no lo aprovecharon, pero el Señor cumplió su promesa de que ese pueblo que sufrió grandes tinieblas y angustia, el Señor le envió gloria y luz por la presencia de Cristo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en en tierra de sombra de muerte. ¡Qué expresión! Job, por ejemplo, dice: ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Hablando de la angustia, del sufrimiento, hasta el punto de perder la esperanza de la vida. Pero el Señor dice que cambia esas tinieblas por una luz que resplandeció sobre ellos. La luz no nace en ellos, pero resplandece a ellos. Otra vez, hablando en un futuro de la venida de Cristo. Fijaos el fruto que produce la restauración del Señor, que esto puede ser real aún en el tiempo de Israel, pero que por la obra de Cristo debe ser fruto también en nosotros. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti. Y dos ilustraciones: como se alegran en la siega,
Hay pocos días más alegres que cuando cobras. ¿O no? O cuando te suben el sueldo y te vas a casa más contento que chupitas. Luego te dura poco y a las 2 o 3 semanas vuelves a decir, qué poco me pagan por el esfuerzo que hago. Pero esa alegría del fruto de tu trabajo. Pero otra ilustración curiosa, se gozan como cuando reparten despojos. Esto debo confesar que no lo entiendo, porque no he tenido que pelear, no he tenido que luchar. A veces veo películas como, perdón por referirme a algunas películas un poco violentas, ¿no? Pero como El Templario, como de estas luchas romanas, ¿no? Donde están en el campo de batalla y con la espada, me imagino la emoción, porque es que no tengo ni idea, tampoco tengo ganas, pero me imagino después de la tensión, después de el fragor de la batalla, haber vencido y encima recoger los despojos y repartirlos. ¡Qué descanso! ¡Qué satisfacción! ¡Qué paz! ¡Qué victoria! ¡Qué alegría! Dice la Escritura, Deuteronomio 12:7, cuando habla de ir a Jerusalén y celebrar allí las fiestas que el Señor había dado, dice, allí en Jerusalén, en el templo, comeréis delante de Yahvé vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, de toda obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te haya bendecido. El Señor nos quiere restaurar y que comamos en su presencia contentos, satisfechos. ¿No dice Pablo que somos más que vencedores? A veces pienso que nuestras actitudes ofenden al Señor, porque después que nos ha dado una salvación tan grande, nos afligimos porque no tenemos esto o aquello, o porque cosas que nos vienen a nuestra vida humana. Debemos enfocar o reenfocar. Yo confieso que lo necesito ir a la Escritura, necesito cultivar mi vida personal con Dios para gozarme de lo que Dios se goza y no vivir de acuerdo a lo que me estimulan los ojos en la televisión o en tantos otros medios de comunicación. La consecuencia, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, repartir despojos. Lo que Dios hace, tú has quebrado su pesado yugo. Versículo 4, tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. ¿Qué día es ese día precioso de libertad? Cuando aquello que nos oprime es quebrado. Si bien un tirano, un amo de esclavos, si es quitado de en medio, menuda liberación, hermanos, podemos tener el gozo de cuando Dios nos da victoria sobre el pecado, sobre una mala costumbre, sobre a lo mejor la debilidad de generar contiendas, disputas, sobre quizás la debilidad de tener rencor, la debilidad de criticar a los demás. Tiene que haber un momento que el Señor quiebra ese yugo y somos libres y disfrutamos de la paz, de la restauración del alma. Esa es la felicidad, ese es el cielo del creyente. ¿Lo experimentamos? Le he dado a este y se pone a hablar solo. En segundo lugar, la esperanza explicada. Estamos viendo lo que Dios hace, quebrar ese yugo, como el día de Madián.
lo que disfruta el pueblo, como hemos dicho antes, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo el manto revocado en sangre serán quemados pasto por el fuego. Esta imagen es otra vez, a nosotros del primer mundo, es que de verdad todas estas imágenes de guerra no sabemos lo que es. Hace ya muchos años que la guerra es apretar un botón, no es salir al campo de batalla con una espada, un escudo o una honda o esas cosas y jugarse la vida. Pero aquí lo que habla es de una victoria tal que se quema todo recuerdo de la guerra. Hay un versículo en la Escritura, en el libro de Hebreos, que dice: si la sangre de toros y machos cabríos limpia para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Eso habla no solamente de victoria, sino olvidarnos de nuestras obras muertas. Que llega el momento que te olvidas de cómo eras hace 20 años. ¡Qué bendición! ¡Qué paz! ¡Victoria! Somos más que vencedores. ¿Y dónde está el clímax de esa restauración y esa esperanza? ¿Cómo no? En el Señor Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Fijaos que no nos es dado un niño. El niño nace, pero el hijo se nos da, porque el hijo ya existía. El hijo es el Hijo de Dios eternamente con el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y versículo 14, el Verbo fue hecho carne. Aquí es cuando el niño nace. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro. O sea, esa autoridad concedida por Dios. Como dijo el Señor, la gente le decía: ¿qué obra es la que tenemos que hacer? Y dice: que creáis en aquel a quien el Padre señaló. Juan capítulo 6. Dice: se llamará su nombre. El emblema de su persona tiene estos destellos. Admirable. Una palabra asociada a distinguir algo del resto, a hacerlo grande y maravilloso. Por ejemplo, Job capítulo 42, versículo 3, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job, cosas demasiado maravillosas para mí. O podríamos traducir: demasiado admirables para mí. Cuando se dice que el Señor es admirable, estamos hablando que es maravilloso, es distinguido, diferente del resto, ¿no? Dice en la epístola a los Hebreos también, apartado de los pecadores. Dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, Daniel 12:6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Es la misma palabra. Su nombre es admirable. Tal sumo sacerdote nos convenía, Hebreos 7:26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El nombre de nuestro Señor es admirable. Es consejero, un rango de honor, aquel que está para sentarse con reyes y príncipes como consejero. Alguien con su gran sabiduría y calificaciones que es digno de estar al lado del rey para dirigir al pueblo. Ese es nuestro Señor. Es digno de que sigamos su guía, su sabiduría. Dios fuerte, un título que se refleja en diferentes pasajes del Nuevo Testamento identificando al Mesías. Padre eterno,
subrayando la eternidad del Mesías. Algo que podríamos leer, Salmo 9:6, Salmos 9:19, etc. Padre de fortaleza, Padre de conocimiento a su inteligencia, de gloria y majestad. Por último, Príncipe de paz. Este título habla del fruto de su administración. Es una característica del reino de Dios que se expresa también, por ejemplo, en Isaías capítulo 11, versículos del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. ¿Qué imagen nos da esto? Nos da una imagen de paz, donde aún los animales viven y comen en paz. Hermanos, nosotros no somos bueyes ni ovejas, pero deberíamos vivir en paz. Y no es bueno cuando no hay paz entre nosotros. No es una muestra de que el reino de Dios está entre nosotros, como debería estar. Características de esa restauración gloriosa que Dios nos ha dado ya en la persona de Cristo y que tenemos que experimentar como diferentes áreas de la vida cristiana. Al Señor Jesús como admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Conclusión. La esperanza de Dios se escribe en poesía, en este caso. Qué bonito, ¿no? La esperanza que el Señor tiene y que el Señor da a su pueblo es como un cántico fácil de memorizar con el que celebramos la esperanza futura en tiempo pasado, tan seguros de que se va a cumplir que hablamos en pasado. Pueblo que estaba en tinieblas, luz le resplandeció. Este pasaje nos trae a considerar qué es la aflicción, la tribulación o qué es la gloria y la alegría. La aflicción es el sufrimiento debajo del pecado, es sufrir el castigo de nuestros pecados por rebeldía. Eso es la angustia y la oscuridad. La gloria o la alegría, por otra parte, está en conocer a Cristo. Y debemos trabajar nuestro hombre interior para que pase lo que pase alrededor nuestro, podamos disfrutar esa paz y esa vida eterna desde ahora. ¿Qué se quedará si hoy viniera el Señor? ¿Qué se quedaría de todo lo que hemos trabajado? Estoy seguro que yo no iría delante del Señor como rector. El otro día me acordaba de un escrito de Erasmo de Rotterdam que era Julio II excluido del reino de los cielos, y habla de Julio II, un papa que se presenta delante del Señor y le dice: ¿y por qué te tengo que dejar entrar? Yo no te conozco, no sé quién eres. De la misma manera, nosotros no iremos delante del Señor como miembro del comité de no sé qué, no iremos con nuestro currículum colgado como si fuera una medalla. Iremos con nuestra alma desnuda, y aquella piedad que hayamos podido cultivar con la comunión del Señor, eso es lo que quedará. Entonces, hermanos, disfrutemos de esa restauración, vivamos en victoria. Y si algo te hace sufrir, pide al Señor que te ayude a vivir en la victoria que el Señor Jesucristo ha ganado para ti. Que el Señor nos ayude.